de hoy. Ponemos a grabar y nos metemos en fascismo, básicamente. Habíamos terminado, estalinismo, ¿había quedado claro alguna duda concreta sobre Stalin? Lucho, a mí lo que no me queda claro es Sí. quiénes son los bolcheviques y los Los bol- mencheviques. Bien, los bolcheviques en realidad son los que con el paso del tiempo se traducen. Está buena tu pregunta. Creo que igualmente lo explicamos, pero vamos de vuelta si es necesario. Los bolcheviques con el paso del tiempo se transforman en el Partido Comunista Ruso. ¿Estamos? O sea, quiere decir que para que te sirva a vos como para resolverlo, el bolchevique es el comunista de Marx. Cuando nosotros vimos, a ver, no lo sé, no me acuerdo para ser honesto, digo, vimos Primera y Segunda Internacional Socialista. ¿Alguien recuerda que hayamos nombrado eso en algún momento? Creo que No. no. Bien, está bueno entonces que uno está buena tu pregunta. A ver, nosotros sabemos lo que es socialismo, sabemos que está Marx, sabemos que es una ideología de las que uno define como de izquierda o antisistema capitalista, y sabemos que el muchacho está buscando aprovechar los momentos de crisis económica para, de alguna manera, nada, revolucionarse, o sea, que los sectores bajos se revolucionen en pos de transformar el sistema. ¿Hasta ahí algo nuevo? O por lo menos lo ubican. Bien. Para entender quiénes son los mencheviques, hay que entender que, a ver, el socialismo en algún momento en algún momento intentó como organizarse a nivel mundial. Estamos, o sea, en un siglo XIX lo que ellos sostienen, como muy parecido a lo que Lenin dice como este lema de revolución mundial, es que en realidad el socialismo o la lucha para derribar el capitalismo tendría que ser mundial y básicamente eh, como varios pueblos luchando en contra del sistema capitalista a la par. Cuando se intentan poner de acuerdo, sucede lo que se llama la Primera Internacional Socialista. ¿Qué sería la Primera Internacional Socialista? Estoy hablando en mediados de 1800, 1850, por ahí anda. La Primera Internacional Socialista es un primer intento de ponerse de acuerdo por parte de todos los delegados de todos los lugares del mundo. O sea, quiere decir que es literalmente una reunión, varias en realidad son, en donde diferentes delegados de diferentes países del mundo se juntan para pensar un poco cuál es la vuelta, o sea, cómo deberían derribar el sistema. En ese momento, lo que uno advierte es que en realidad no es que no se ponen de acuerdo no sé, porque son hostiles entre ellos. No se ponen de acuerdo porque en realidad a esa invitación, o sea, esa invitación de izquierdas, en realidad invitaron también a tipos, por ejemplo, del anarquismo. Y si bien uno los define como izquierdas, en realidad no es lo mismo ser socialista, ser anarquista. O sea, el anarquismo es mucho más extremo a la izquierda, o sea, porque pensar un mundo sin Estado, sin iglesia, sin constitución, sin política, sin políticos, sin partidos políticos, sin elecciones, es como inaplicable, básicamente, o sea, realmente inaplicable. En esa primera internacional, ellos lo que hacen es no llegar a un acuerdo y se disuelve esa primera internacional sin mucho resultado. Aparece una segunda internacional después de 1880, y esa segunda internacional es un intento por parte de vuelta de los socialistas del mundo de ponerse de acuerdo respecto de cómo luchar contra el sistema. Como ya habían tenido problemas en la primera internacional un par de años antes con los anarquistas, lo que ellos hacen es no invitarlos. Básicamente es una segunda internacional socialista y de esa forma se ahorrarían el problema como, a ver, el problema con el anarquismo. O sea, se pondrían de acuerdo porque entienden que el anarquismo es el problema por el cual no se han podido poner de acuerdo previamente. En esa segunda revolución socialista, lo que yo creo que no ven venir en este caso Marx y sus seguidores, es que en realidad el socialismo también se bifurca. Y ahí está lo de mencheviques y bolcheviques, pero nada más que esto es aplicado para Rusia, ¿no? El concepto de mencheviques y bolcheviques es ruso. ¿Cuál es el dato concreto? Cuando piensan o se sientan como a intentar dar cuenta de cuál es la vuelta para esto, lo que se dan cuenta es que los seguidores más partidarios de Marx siguen defendiendo el camino de la revolución. Es decir, siguen defendiendo que hay que esperar contextos de crisis económicas para, de alguna manera, levantarse por las armas y llevar la revolución, como de hecho eventualmente sucede en Rusia del 17. En contraposición a esta perspectiva, que es al fin y al cabo la que triunfa, o por lo menos la que uno más conoce, lo que se consolida es
una perspectiva de socialismo que se conocen como reformistas. ¿Quiénes serían los socialistas reformistas? Básicamente aquellos que se dan cuenta de manera bastante temprana que el capitalismo por ahí no es del todo, a ver, no es del todo, a ver, es explotador, porque nadie puede decir que no lo es. Pero lo que se dan cuenta es que dentro de esa explotación hay un montón de momentos en donde el capitalismo de repente, entre comillas, trata bien al trabajador. Entonces ellos lo que descubren es que, por ejemplo, hacia fines del siglo XIX, las condiciones de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, no es tan mala como a principios del siglo XIX. Entonces, lo que ellos vislumbran es que, en realidad, hay un montón de momentos en donde el trabajador puede ser beneficiado por ese sistema, o por lo menos explotado, pero no tan brutalmente, y entonces entienden que la revolución no es el medio indicado para hacerlo. O sea, la revolución no es el medio indicado para desarrollar socialismo. Lo que ellos entienden es que lo mejor que pueden hacer es convertirse en un partido político y, obviamente, competir contra otros partidos políticos. Y una vez que llegan al poder, o sea, una vez que logran, no sé, ser votados, porque un poco esa es la idea del partido político, lo que ellos dicen es posible transformar el camino hacia el socialismo, pero a través de reformas un poco más humanas, o sea, un poco menos violentas, reformas, no sé, me imagino, no sé, o sea, legislar en el Congreso y progresivamente ir decidiendo cosas que de a poco encaminen ese país hacia el socialismo. Pero lo harían transitoriamente, y lo harían sin violencia y sin revolución y sin derramar sangre. Entonces, ahí tenés dos perspectivas de socialismo, que uno a nivel global las denomina reformistas y revolucionarios, los dos con un mismo objetivo, que es llegar al socialismo, y que en Rusia se transforman en bolcheviques, o sea, se los conoce como bolcheviques o mencheviques. Los dos son obreros, la diferencia radica en que mencheviques sería como la versión reformista pero de Rusia y bolcheviques sería la versión revolucionaria de Rusia. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No sé tampoco si el resto tenía esa misma duda. Eh, por eso cuando uno ve como este proceso revolucionario de 1900... Perdón, Sí, sí, sí. Vaya. Lenin y Stalin, aunque tienen cosas diferentes, los dos se ubican en bolcheviques, ¿no? Porque Totalmente, revolucionarios. totalmente, totalmente. Los mencheviques los vemos desaparecer. De hecho, los mencheviques, el único momento donde los vemos aparecer tiene que ver con ese primer momento de revolución de febrero, que es esa revolución medio, que en realidad es como multisectorial. Lo que te importa es derribar al zar, y vos lo que tenés es un gobierno provisional. En ese gobierno provisional tenés sectores que son liberales, o sea, lo que uno definiría como la poca clase media que puede llegar a haber, y tenés sectores mencheviques. ¿Pero por qué? Porque en el fondo los mencheviques creen en el sistema político, o sea, creen en el sistema de participación política y entienden que es el canal para hacerlo. Entonces, en ese momento, el menchevique lo podemos ver en acción. Eventualmente, con el paso del tiempo, lo que uno encuentra es que los bolcheviques se van radicalizando, van tomando, obviamente, mayor peso, y sí coincido con lo que dice Maya. O sea, tanto Lenin como Stalin provienen de los originales bolcheviques que después se transformarán en Partido Comunista o lo que se conoce como el PQS. El PQS es Partido Comunista Unión Soviética, y ese Partido Comunista, a ver, no quita después, Maya, no sé si por eso lo preguntabas, que Lenin y Stalin tengan como diferente perspectiva, ¿no? O sea, dentro del bolchevismo tenés esta concepción de revolución mundial de Lenin y esta concepción de socialismo en un solo país. A ver, socialismo en un solo país no nos tiene que hacer perder de vista que en realidad Stalin siempre está pensando también en llevar adelante el socialismo al mundo. O sea, no es que está pensando en... O sea, no nos dejemos engañar por el término. No es que el tipo está diciendo, bueno, consolidemos socialismo en Rusia, en la Unión Soviética y nada más. El tipo está diciendo, consolidemos fuertemente el socialismo en la Unión Soviética para después hacernos cargos de expandirlo por otros lados. ¿Se entiende? Sí. Sí, me acaban de decir, Lucho. Así me lo dijeron los chicos, porque lo pregunté. Bien, ¿se entendió esta pregunta iniciada por Vicky y profundizada por Maya? ¿Ninguno más tiene algún tipo de duda respecto de esto?
Bien, nos vamos al segundo ejemplo de, de fascismo bueno, a ver, yo creo que incluso estamos en condiciones de llegar a ver nazismo, no sé si bien, pero, pero dar un par de puntadas respecto al nazismo, creería que sí. Bien, a ver, cuando nosotros vemos los sistemas totalitarios que son más de Occidente, o sea, más los capitalistas, los nacionalistas, eh, está bueno como establecer o por lo menos recordar esto que dijimos al principio, que tiene que ver con ver una década del 20 como una década embrionaria de esos sistemas y la década del 30 como momentos de consolidación. ¿Estamos? O sea, muchos de esos líderes, puntualmente veremos Mussolini y Hitler en Alemania, empiezan como sus primeros pasos en esa década del 20, en esa Europa como bastante golpeada. Estamos en esa Europa complicada, producto de esa Primera Guerra Mundial. Obviamente cada uno de ellos tiene como su particularidad y para eso nos vamos a encaminar hacia el tema. ¿Alguien buscó? Bien, ¿quién es Mussolini? ¿De dónde proviene? ¿Por qué es conocido? ¿Fácil de combatimiento? Acá podemos, perdón, una cosa que es fundamental, tendríamos que poder cruzar también algunas cosas con el proceso soviético ruso, ¿estamos? O sea, cruzarlo, aquellos que lo hayan entendido, les va a permitir un poco más entender el proceso occidental nacionalista. Bien, dicho esto, vamos, ¿alguno de ustedes? Creo que Mussolini, si no me confundo, salió del Partido Socialista Sí, y, bueno, él escribía en un diario, si no me confundo, sí. pero después de, con el transcurso de eso, él empezó a tener más ideas nacionalistas y el Partido Socialista lo termina como sacando porque no fomentaba lo que ellos pensaban. Y bueno, con eso él empieza a formar otro partido que es el fascismo, básicamente. Sí, estamos con el Partido Nacional Fascista, sí. Claro, y si no me confundo, formó el Facci di Combattimento, ¿puede Pazzi ser? Combattimento. ¿Qué es el Pazzi Combattimento? Era como la Liga Patriótica de la Argentina, más o menos, Sí, porque ¿qué era la Liga Patriótica de la Argentina? era la gente de la clase media que estaba en contra del socialismo, que no quería que haya como una revolución por parte de la clase obrera y que se oponía a ellos porque no querían perder como su nivel social. Estamos de acuerdo. Una cosa que recupero de lo tuyo, Victoria. ¿Todo el mundo recuerda lo que es la Liga Patriótica Argentina? Porque lo necesitamos. Por lo menos les va como a dar una idea respecto. A ver, una idea y también una contextualización lógica. Yo siempre digo, entender procesos nacionales implica también enmarcarlos en procesos internacionales, ¿no? Digo, Liga Patriótica Argentina es de 1919, exactamente igual que el Fácil Combatimiento en Italia. ¿Qué era, además de lo que dijo Vicky? A ver si alguien lo recuerda. ¿Qué es la Liga Patriótica Argentina? ¿Dónde la vimos aparecer? ¿En qué gobierno y en qué contexto? En la Semana Trágica lo vimos Bien, en la aparecer. Semana Trágica de 1919. Nosotros dijimos en esa Semana Trágica de 1919, no importa, digo, lo de los levantamientos de Bacén y bla, bla, bla. ¿Qué dijimos respecto de los sectores como un poco más acomodados en relación a todas las huelgas o los levantamientos que se producían después de 1917? ¿Qué interpretaban en Argentina de esas huelgas o esos levantamientos post-1917? Que podrían llegar a ser una revolución socialista. Bien, lo que nosotros dijimos es que para 1917, gracias Caterina, lo que teníamos era un cierto temor, o sea, ese socialismo se había vuelto una experiencia práctica con la Unión, bueno, con Rusia todavía, y un poco los sectores de élite y los más acomodados empiezan a temer. O sea, yo estoy pensando en Argentina, pero estoy pensando que gran parte del mundo capitalista empieza a temer, ¿no? A ver, si eso encima ahora lo enriquecemos con esta lógica de revolución mundial de Lenin, que básicamente desde Rusia está fogoneando a que varios países del mundo se vuelvan socialistas y que inicien su revolución. Entonces, en el fondo, no digo que era fundado, es infundado, la verdad, el miedo argentino, estamos muy lejos de esa ola de revoluciones del 17, pero sí es verdad que lo que había pasado era que la prensa, incluso algunos sectores,
frente a la inacción de Irigoyen, lo que hacía era como fogonear que actuara. Básicamente lo que ellos claramente no quieren es una Argentina socialista, aunque, repito, paréntesis, estamos años luz de serlo, pero lo que se proponen es como romper básicamente todas estas huelgas de la Semana Trágica. Entonces lo que se formaba era esta Liga Patriótica. Que era una Liga Patriótica, era una especie, uno la definía como un movimiento paramilitar, es decir, no son las Fuerzas Armadas oficiales, no son las Fuerzas Armadas las que actúan y derriban esas huelgas, sino que se forman informalmente un conjunto de grupos armados, de gente, entre comillas, bien. Creo que en su momento cuando los veíamos, siempre me llamó mucho la atención la galera de la gente, ¿no? O sea, esta cosa de toda gente armada, con todos bien vestidos y con las galeras, que son gente bien, que entienden que en pos de salvar ese sistema capitalista argentino, lo que tienen que hacer es derribar estas huelgas. A ver, esto que nosotros no lo vimos antes en contexto internacional no es nuevo. No es nuevo, no es único, no es específicamente argentino. ¿Qué quiere decir? Para que la Liga Patriótica exista en Argentina tiene que haber habido un movimiento similar, obviamente mucho más grande, previo, y en este caso existió en Italia. Entonces, el Fasi Combattimento en realidad es como si, es como una Liga Patriótica, pero mucho más grande y mucho más pesada, que también podríamos llamarla una organización paramilitar, liderada por este personaje que es Mussolini y en un contexto determinado y muy claro. Sí es parecido a la Liga Patriótica Argentina, pero obviamente mejor organizado y con mucho más peso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del compartimento? Dale, Recalde. Era un grupo, digamos, de choque. Sí. Que, digamos, aplicaba represión sobre los grupos que no pensaban igual que ellos. Bien, yo coincido. Primero, al revés te pregunto. ¿Quiénes son los grupos que no pensaban iguales que ellos? Y los partidos de izquierda. Bien, los partidos de izquierda. Los bolcheviques, sí, coincido con lo que dice Delfina, aunque siempre pensemos que bolchevique es al interior de Rusia, ¿no? A ver, el tema concreto es cuando uno se fija la historia inmediatamente después de Italia, después de la Primera Guerra Mundial, lo que uno encuentra es que, incluso creo que el libro de Santillana lo plantea, y siempre me pareció un acierto, hay algo que es nombrado como bienio rojo, que uno lo puede ubicar entre 1919 y 1920. A ver, ¿qué les parece? Por ahí ustedes lo están mirando desde Santillana, entonces ahí me resuelven algo. Digo, si no lo están viendo desde Santillana, nada, por ahí lo podemos adivinar. ¿Qué les parece que es el bienio rojo? Simplemente basado en el nombre. Yo tengo el libro, pero bueno. Dale, si está del libro, pará, antes que vos lo tengas del libro, digo, porque vas a tener la posta, porque en ese sentido el libro en esa partecita de Mussolini lo tiene correcto. Para el que no, ¿qué les parece que es el bienio rojo? ¿A qué asociamos rojo? Sangre. Bueno, podría ser, sangre es una potencial interpretación, porque la realidad es que hubo sangre y hubo palos, pero si lo pensamos desde el punto de vista, y ahí está, si lo pensamos desde el punto de vista como ideológico, socialista, comunista, ¿estamos? Yo les digo que en Italia hubo algo que se conoce como el bienio rojo, 1919-20, y les doy la razón si ustedes piensan que hay sangre en ese bienio. ¿Cuál es la vuelta del bienio rojo? O sea, ¿qué les parece que es el bienio rojo? Y a ver si lo pueden como entroncar con Lenin, porque todavía Lenin para este entonces existe. Por ahí 2 años en los que los socialistas estuvieron como muy activos, por ahí algún consejo en algún... Exacto. Sí, estamos de acuerdo. A ver, básicamente lo dijiste concreto y al pie. A ver, bienio rojo son los 2 años bien complicados que experimenta Italia inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Bien complicados desde el punto de vista del sistema capitalista. Nosotros sabemos que Italia obviamente forma parte de la guerra. Italia, obviamente, como todos los países, tienen como destrucciones en su propio territorio porque ha peleado. Al igual que el resto de Europa, se encuentra muy complicado económicamente, aunque obviamente algunos países se encuentran aún peor que Italia. Y en ese contexto es cuando uno recuerda, yo un poco les decía,
no sé, para 1919 teníamos en Alemania lo que era Rosa Luxemburgo. A ver, así como Rosa Luxemburgo en 1919 está intentando implementar socialismo en Berlín, y por eso hablábamos de la República de Weimar cuando hablábamos de Alemania post Primera Guerra Mundial, así como existe Rosa Luxemburgo, existen un montón de líderes socialistas que están intentando llevar adelante, o por lo menos fogoneados por Lenin desde Rusia, están intentando como derribar en diferentes países europeos el sistema capitalista. Cuando uno piensa en Bienio Rojo, piensa en un montón de cosas que tienen que ver con levantamientos obreros, huelgas enormes, tomas de fábricas, tomas de tierra. Estamos hablando incluso, si uno busca en unas regiones de Italia, incursiones que son violentas y armadas. Entonces, en realidad el Bienio Rojo seguía el momento en donde uno ve con mayor peligrosidad esa experiencia socialista que se inauguró en Rusia. Para nosotros, repito, para nosotros con la Liga Patriótica es casi imposible pensar que una huelga como la de Bacena se traduzca en un levantamiento de estas características, pero para los países europeos que tienen obviamente un socialismo mucho más consolidado, porque tienen mucha tradición de socialismo desde el siglo XIX, y que además, no es un dato menor, los tienen mucho más próximos. En ese contexto, lo que empieza a pasar es que, ¿quiénes temen en este Bienio Rojo? ¿Quiénes empiezan a temer fuertemente? ¿Qué sectores de la sociedad deberían temer? La clase alta. Tal cual, La la clase clase media, clase alta. Entonces, la clase media alta, propietarios de Italia, empieza como a temer, obviamente, el resultado de lo que pueda llegar a ser este Bienio Rojo. Como consecuencia de esto, lo que surge es el fácil combatimiento. Básicamente, lo que surge es un Mussolini que se transforma, él y sus seguidores, en enormes, básicamente, rompehuelgas, literal. Cuando digo rompehuelgas, es rompehuelgas. Es un tipo que inicia su camino en la política italiana como quebrando y debilitando, porque eso es lo que busca, estos levantamientos obreros del Bienio Rojo. Obviamente, mientras más avance y mientras más quiebre esas relaciones y esos levantamientos, mucho más prestigio va a tener de los sectores medios y altos de Italia, que van a ver en Mussolini un personaje por lo menos simpático. ¿Hasta acá vamos? Hay algo que me perdí. ¿Mussolini no salió del Partido Socialista? ¿Y Mussolini, cómo salir del Partido Socialista fascista? Es como todo lo contrario. en realidad es una interpretación, yo en un momento lo leí, pero son interpretaciones. No sé si lo compro, pero es la que más me cerró de todas. Mussolini es originalmente socialista. O sea, en su juventud el tipo ha militado, de hecho escrito un poco, no sé quién lo decía, Vicky hace rato decía, ha escrito en diarios que han sido como de relevancia y del socialismo. Lo que a mí me parece en Mussolini, que lo que lo torció básicamente tiene que ver con el enorme peso que tiene el nacionalismo. O sea, cuando uno define la Primera Guerra Mundial, uno define que esa Primera Guerra Mundial es la guerra nacionalista por excelencia. Tipos que tienen muy arraigado lo que es ser italiano, en este caso alemán, argentino, lo que sea, y que se encuentran por razones que un poco son descolocantes para ellos, porque, repito, nosotros hemos visto tipos que han ido a la guerra porque no saben muy bien por qué, pero el gobierno los mandó y lo hacen. A ver, nacionalismo y socialismo son opuestos, porque uno está pensando en, obviamente, una identidad común al interior de la nación, más allá de las diferencias de clase, y el socialismo lo que está pensando es que justamente lo que tiene que primar es la identidad de clase por encima de la nacionalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Entendieron eso? ¿Quién no? Bien. Sí. Bien. Pará, Felipe, vos miraste y hiciste como... Yo más o menos. Bien, ahí está. Vamos a mirarlo así, que es un poco más fácil si lo vemos. A ver, si vos pensás en, Felipe, pensalo desde el punto de vista, pongo cualquier país, pongo Inglaterra, pongo Alemania y pongo Italia. A ver, tenemos, en todo país, uno sabe que lo que tiene es, bueno, pensémoslo desde el punto de vista marxista, propietario y explotado. ¿Estamos? O sea, el que, bueno, propietario y explotado, ¿se entiende? Propietario y explotado, propietario y explotado. El socialismo
lo que prima, o sea, el socialismo lo que busca es una solidaridad entre sectores explotados. Es decir, que todos ellos se unan para derribar al que los está explotando. ¿Se entiende? Más allá de su nacionalidad, porque en el fondo lo que prima en el socialismo es que vos reconozcas tu condición de obrero. Vamos, que tomes conciencia que más allá de que seas inglés, español o lo que sea, eventualmente sos un obrero y en todos los lugares te están explotando. El nacionalismo lo que busca es que vos puedas establecer una diferencia de esta forma. ¿Qué quiere decir? Más allá de tu condición de clase, más allá de que vos seas el explotado, lo que debería primar es tu nación. Quiere decir que propietarios y no propietarios en una guerra deberían dejar sus diferencias de lado y de alguna forma ser solidarios entre ellos por más que te están explotando. ¿Se entiende, Felipe? Entonces, a mí en algún momento lo leí y ahí voy a lo de Maya. A ver, lo que dice Maya es pero es rarísimo esto, porque en realidad Mussolini está originalmente acá. O sea, el primer momento de Mussolini es este. Un tipo que está pensando en una solidaridad de clase, de bla, 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 y porque obviamente el socialismo piensa eso. Sin embargo, nosotros lo vimos rápidamente rotar, rápidamente. Guerra mundial de por medio. Lo vemos rotar hacia esto. ¿Qué quiere decir? El discurso de Mussolini para 1919 y un poquito antes está pensando en Italia como nación, ya no en Italia como los italianos obreros solidarizándose con el resto. Y un poco, a ver, Maya, a ver si te lo puedo responder. Para mí tiene que ver mucho con el peso de esto. O sea, lo que ha demostrado la Primera Guerra Mundial es que el peso del nacionalismo es mucho más fuerte para 1914, perdón, que el peso del socialismo. Es decir, a mí siempre me llamó la atención que en Argentina, por ejemplo, incluso en Argentina después de varios, de varios años de haber recibido inmigrantes italianos, españoles, y después de varios años de haber vivido en la Argentina y de haber sido, entre comillas, argentinizados, hay mucho italiano que, por ejemplo, se vuelve, mucho italiano varón, se vuelve en el contexto de Primera Guerra Mundial a pelear la guerra. Y en nuestra cabeza es como, te volviste de un lugar que está al margen, en el medio de la neutralidad, que no peligra tu vida pelear la guerra. Y la respuesta es sí, porque para ellos la nación, o sea, no sé si ustedes se pusieron a pensarlo, si conocen italianos todavía, porque deben haber pocos, pero yo los italianos que he conocido son tipos que hablan todavía un argentino horrible. O sea, hablan un castellano italiano todavía. Es como que tienen, después de décadas acá, igualmente incluso siguen añorando su Italia. Sobre todo si han venido grandes. Yo he tenido el placer de haber tenido, en este caso, familiares italianos que los he conocido y he podido interactuar, y son tipos que han venido habiendo estado en Italia un poco más grandes, y esa añoranza es eterna. O sea, es la añoranza de tu pueblo, de tu tierra, de tu gente, de tus costumbres. Y yo lo que te diría, Maya, es, para intentar comprender a Mussolini, lo que habría que comprender es que en realidad el nacionalismo activa emociones un poco más fuertes que el socialismo. O sea, es fácil ser socialista, o por lo menos es fácil pensar en ser socialista, y esta idea de hermandad, como de los explotados, cuando vos no estás en guerra. Pero cuando tu país se mete finalmente en una guerra, lo que termina primando de alguna u otra forma es la defensa, y repito, hay que contextualizarnos en ese momento. No digo que hoy sea exactamente igual, digo, yo creo que hoy el valor nacionalista está un poco más devaluado, lamentablemente. Pero lo cierto es que en ese momento es enorme el peso que tiene como tu país a nivel el sentimiento que te genera. Y en ese momento de guerra, yo te diría, Mussolini es el ejemplo conocido, pero hay un montón de ejemplos, si uno busca por debajo de las personalidades relevantes, que han sido por ahí socialistas y que se han pasado al nacionalismo férreo por producto de esa guerra. Porque repito, por ahí es fácil ser socialista, no digo que sea fácil, o es convincente ser socialista en un contexto no bélico, pero cuando de repente estás en guerra, querés, a ver,
prima los sentimientos de amor hacia tu nación, más que, o sea, y te das cuenta que te olvidas de esa diferencia de clase, y nada, buscas en este caso que gane, ¿no? O sea, que gane tu propio país. Pero sí, es raro. Igualmente no es el único ejemplo, Maya. Acá en Argentina tenés, por ejemplo, Frondizi, es un presidente argentino, después vemos en Quinto. Es un tipo que tiene un pasado socialista de la juventud y terminó siendo presidente de la Unión Cívica Radical. O sea, muy lejos de ese pasado socialista. También es verdad, pero esto ya me estoy diciendo a cualquier lado, hay un historiador muy piola que lo que dice, y él mismo es comunista, y creo que muere muy avanzada edad, con ideales también del socialismo a flor de piel, pero lo que él dice es que el socialismo es una ideología de jóvenes idealistas, o sea, lo dice él. Entonces lo que él dice es, a medida que vas pasando el tiempo y vas creciendo, te vas como aburguesando, o sea, a lo que voy es por ahí a tus 20 años te parece recopada una experiencia, no sé, estas experiencias de viajes con gente que no conoces, irte a hostel, ¿no? Las comodidades, y con el paso del tiempo eventualmente eso se pierde, o sea, vos querés ir a un hotel lindo, con comodidades, con desayuno, y lo que él dice es que en realidad ese florecimiento como de gente que ideológicamente busca un cambio es muy de jóvenes, y que a medida que uno va creciendo puede ser que vayas cambiando, por lo menos vayas apagando esa primavera de idealismo sobre lo que querrías construir, ¿no? Pero no sé si me fui por ahí un poco, Maya, ¿te sirvió? Es triste. ¿Cómo? Que es triste lo que estás Sí. diciendo. Es triste, sí, o sea, lo que dice el autor, igual a mí me resulta raro que lo diga, porque el tipo llegó a avanzada edad siempre siendo dentro del socialismo. La verdad que Eric Hobsbawm es un tipo que uno identifica dentro de lo que es el marxismo sin vuelta. Pero si uno analiza el siglo XX, y me parece que el siglo XX está plagado de ejemplos de jóvenes idealistas que se han revolucionado, que han buscado un cambio, y que después cuando los ves actuar en la avanzada edad, ya pienso, no sé, siendo padres, en familia, con un trabajo, medio que se vuelven como un poco más conservadores. Obviamente hay gente como yo, por ejemplo, que nunca ha tenido prendida la chispa del socialismo, pero bueno, no deja de ser cierto que a mí me pareció algo interesante, y coincido con vos, triste, porque en algún momento está bueno pensar que uno puede cambiar y aportar y transformar cosas que son injustas, porque la verdad que el sistema es todo injusto, básicamente. Perdón, Maya, me quedé con lo tuyo. Te intenté resolver, es la que más me convenció a mí. Sí, Es la que más me convenció a mí. A ver, yo creo que si uno va a buscar igualmente... el único tema, o sea, como que no me cierra, perdón, es que en Rusia, digo, están el socialismo a full y salieron como bastante bien parados de la guerra. Sí, igual, ojo, Pudieron porque Rusia, alguien que no era democrático, pero sí, igual, ojo, porque digamos, salieron socialistas. sí, pero ojo, porque también es verdad que la situación de Rusia, uno también la tiene como que hay que intentar como correrse el 2020. O sea, uno sabe, o no correrse el 2020, mirarla desde 2020. Uno sabe en la actualidad que Rusia en realidad inaugura su camino al socialismo en 1917, pero en realidad también sabe que no es que en 1917 es re triunfante. O sea, la verdad que a Rusia les esperan unos 3 o 4 años bastante picantes para consolidarse más o menos como un modelo socialista, y te digo pleno por decirte una palabra, pero convengamos que habría que preguntarnos qué es pleno. Entonces, en realidad no es que es una cosa inmediata. También es verdad que no lo dijimos, digo, pero medio que tampoco lo vamos a poder decir mucho ahora, nos quedan 2 minutos. A ver, Mussolini se pone frente a algo que él define como una humillación italiana, así como uno ha habido... A ver, como uno sabe que, por ejemplo, Alemania sufre lo que es el Tratado de Versalles, Italia originalmente entra al conflicto armado y en el medio de la guerra cambia de bando y se pone con los aliados, o sea, se pone con Inglaterra, con Estados Unidos y demás. Y en esa Primera Guerra Mundial, por ejemplo, a ver, a Italia le ofrecen determinados territorios una vez terminada la guerra que nunca terminan dándoselos
Entonces, por ejemplo, en Mussolini hay mucho el discurso de un nacionalismo herido, o sea, te voy a decir, che, yo te aporté, por más que haya sido un socio menor en todo este conflicto de Primera Guerra Mundial, te aporté al conflicto, ganamos el conflicto, y al fin y al cabo ustedes no me devolvieron, o no me dieron lo que me prometieron que me iban a dar. Entonces, así como vos tenés una Alemania que tiene un discurso como, obviamente, de revanchista full con Hitler, con Mussolini lo que tenemos es un herido, es un orgullo nacional muy herido, y que eventualmente también forma parte del discurso como de consolidación de su figura. Lo que está básicamente logrando o queriendo hacer es justamente activar esos sentimientos nacionales en pos de lograr que la gente se posicione detrás de él como el líder que eventualmente va a terminar siendo. A ver, muchachos, una cosa, pues no fuimos, la verdad es que no tenía como 2 o 3 videos preparados y no vimos ninguno, pero está bueno, porque quiere decir que por ahí el tema los engancha. Cualquier pregunta que tengan respecto a lo que se habló hoy, lo recuperan, lo anotan, lo resolvemos mañana. El que no buscó, busca. Estamos, o sea, vimos lo que es bienio rojo, por lo pronto me interesa ver fácil y combatimiento, buscan qué es la marcha sobre Roma, y podrían buscar, aunque seguramente mañana no lleguemos, sino a dar un par de ideas, todo lo que tiene que ver con medios, o sea, mecanismos a través de los cuales Mussolini va consolidando su figura, que algunos son violentos, otros no son violentos, y un poco nos va a ir dando un panorama respecto de justamente qué tipo de modelo totalitario implementa Mussolini en Italia. Nos vemos mañana, porque nos queda menos de un minuto. Será hasta entonces, muchachos. Chao.